proteica, ¿no? Entonces, cuando una célula va a reproducirse, tiene que replicarse el DNA, ¿no? Y existe una serie de procesos enzimáticos que llevan a cabo la replicación del DNA. Y en estos procesos enzimáticos o produciendo la rotura del ADN es que actúan un grupo de antibióticos de diversos grupos farmacológicos que van a bloquear la síntesis de los ácidos nucleicos, ¿no? Bien sea inhibiendo la replicación del DNA bacteriano o deteniendo el proceso de transcripción entre el DNA y el ARN mensajero, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos aquí que a estos grupos pertenecen, por ejemplo, aquellos que interfieren en los procesos enzimáticos, las rifamicinas y las quinolonas, ¿no? Que nos vamos a detener bastante en este grupo de antibióticos. Y aquellos que actúan dañando el DNA, tenemos los nitroimidazoles, los nitrofuranos, y también tenemos otro grupo de antibióticos que son aquellos que inhiben la síntesis de folatos bacterianos, ¿ya? Entonces vamos a revisar pues estos prácticamente 3 grupos, en realidad son como 6 antibióticos, ¿ya? Entonces, estos antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos no son del todo, digamos, selectivos, ¿no? Para las células bacterianas, porque también pueden provocar toxicidad en las células eucarióticas, ¿no? Muchos de estos, bueno, se describen como reacciones adversas que pueden ser mutagénicos o carcinogenéticos, ¿no? Sobre todo los nitroimidazoles. La mayoría de este grupo son bactericidas rápidos, excepto las sulfamidas, que son bacteriostáticos y van a actuar independientemente del inóculo de la fase de crecimiento bacteriano. Entonces vamos a comenzar con los nitrofuranos, ¿ya? Ese representante de los nitrofuranos es la nitrofurantoína, ¿no? Que es un quimioterápico que básicamente se usa como un antiséptico urinario, ¿no? Para el tratamiento de las infecciones urinarias bajas o con la profilaxis de las infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Al igual que los nitroimidazoles, reducen en el citoplasma bacteriano para generar derivados tóxicos que dañan el DNA. Y el mecanismo no es bien conocido, ¿no? Además, también van a inhibir la síntesis, las nitrofuranos van a interferir con la síntesis proteica uniéndose al ribosoma 30S. Ustedes saben que los ribosomas bacterianos son diferentes de las células eucariotas, ¿no? Tienen fracción 30S y 50S. Entonces actúan también, los nitrofuranos se unen a la ribosoma 30S, bloqueando el reconocimiento del codón y anticodón. Y de esta manera impide la lectura codónica entre el ADN y el ARN mensajero. O sea, interfieren en el proceso de transcripción bacteriana. Eso que no me avanza la diapositiva. Ay, el control avanzó demasiado. Ya. Acá tenemos otros grupos, como las sulfamidas y sus derivados y las pirimitamidas. ¿Ya? Entonces las sulfamidas van a interferir en la síntesis de los folatos, ¿no? Que los folatos, la síntesis del ácido fólico, del ácido folínico, van a intervenir en los procesos metabólicos bacterianos, ¿no? Entonces, normalmente para obtener los elementos que son básicos para la síntesis de los aminoácidos que son necesarios para la síntesis de las bases purínicas y pirimidínicas de los nucleótidos, entonces se requiere pues que se sinteticen los folatos, ¿no? Y algunas bacterias son incapaces de obtenerlos desde su medio, a diferencia de nosotros, por ejemplo, que sí podemos utilizar el ácido fólico que ingresa en la dieta, ¿no? Entonces, la síntesis de ácido tetrahidrofólico se obtiene a partir de una molécula de pteridina y de ácido paraminobenzoico, del PAB, mediante una enzima que es la dihidropterosintetasa, ¿no? Para formar el ácido dihidropteroico.
Y por acción del ácido glutámico se forma el ácido fólico, que este va a ser reducido por una enzima que es la de hidrofolato reductasa, y así se forma el ácido tetrahidrofólico, que viene a ser el ácido folínico, ¿no? Entonces, en realidad, las sulfas, el mecanismo de acción es inhibir la síntesis de folatos, ¿ya? Las sulfas son análogos del ácido paraminobenzoico y compiten por la enzima. Su mecanismo de acción es así: competir con la enzima dihidroterato sintetasa, impidiendo así la síntesis del ácido dihidroteroico, que es el precursor del ácido fólico, ¿ya? Estas, como actúan sobre los folatos bacterianos, no dañan directamente las células humanas, ¿no? Porque nosotros sí podemos, como les repito, obtener el ácido fólico de la dieta. Del grupo de los derivados de las sulfamidas se utiliza un compuesto que es una asociación, que es un derivado del sulfametoxazol que se asocia a la trimetroprina, ¿no? Y ese compuesto se conoce como el cotrimoxazol, que ustedes lo pueden conocer con el nombre comercial de Bactrin, Ceptrin, Dientrin. Después, aparte de este derivado sulfamídico, también tenemos que se puede usar el sulfisoxazol, la sulfadiazina y la sulfacetamida. En realidad, históricamente, las sulfas fueron uno de los primeros quimioterápicos que se usaron en el siglo XX, al inicio del siglo XX. Son bastante eficaces, pero son muy tóxicas, ¿no? Entonces, prácticamente han quedado en desuso, han sido superados por otros antibióticos, ¿no? Que la mayoría de las sulfas eran bacteriostáticos. El sulfametoxazol unido al trimetoprim es un ejemplo de un sinergismo de potenciación. Y sí, ese compuesto, el cotrimoxazol, sí es bactericida, ¿no?, a las dosis terapéuticas. En cambio, los otros derivados sulfamídicos, como el sulfisoxazol, la sulfadiazina y la sulfacetamina, son bacteriostáticos. Entonces, como son bastante tóxicos y bacteriostáticos, han sido superados por otros antibióticos menos tóxicos y que pueden tener el mismo espectro de acción, ¿no? Por ejemplo, el sulfametoxazol, que estuvo muy de moda en la década de los 90, de los 80, entre los 70 y 90, igual que las quinolonas, ¿no?, han desarrollado mucha resistencia bacteriana, pero todavía tienen utilidad, ¿no? Muchas, por ejemplo, todo era cotrimoxazol, ¿no?, conocido como Bactrin o Ceptrin, todo. Faringua, infecciones de vías respiratorias, el cotrimoxazol. Infecciones de tejidos de piel y tejidos blandos, cotrimoxazol. Infecciones urinarias, cotrimoxazol. Infecciones diarreicas, ¿no? Entonces, al haber habido un uso irracional del sulfametoxazol, pues ya nos hemos quedado solamente, todavía tiene mucho efecto contra el Pneumocystis carini, que también en una época mataba a muchos pacientes con VIH en la fase SIDA, ¿no?, que hacían unas neumonías mortales por Pneumocystis carini. Todavía se sigue utilizando para este germen, ¿no? Ahora, las diaminopirimidinas, como la trimetoprim y la pirimetamina, ¿no? El trimetoprim, ya les he dicho, que asociado al sulfametoxazol forma el complejo del cotrimoxazol. Ahora, la pirimetamina se utiliza para el tratamiento de la toxoplasmosis, ¿no? Estas dos, el trimetoprim y la pirimetamina, compiten con la enzima dihidrofolato reductasa, que es la que va a catalizar la conversión de ácido fólico en ácido tetrahidrofólico, que es el precursor del ácido folínico, ¿no? Ahora, el trimetoprim tiene menos afinidad por esta enzima, la dihidrofolato reductasa humana. Sin embargo, con dosis altas puede llegar a provocar alteraciones hemáticas, ¿no? Entonces, una de sus reacciones adversas medicamentosas es producir anemia hemolítica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algunas alteraciones hemáticas preexistentes. Acá también les he hecho presente que el cotrimoxazol es la combinación del trimetoprim y sulfametoxazol en proporción de 1 a 5. Una parte de trimetoprim y 5 de sulfametoxazol, ¿no? Entonces, como ambos tienen diferente mecanismo de acción, como les digo, es un ejemplo del sinergismo de potenciación
actúan en dos etapas diferentes de la síntesis de ácido folínico, ¿no? Y se consigue efecto bactericida. Por su lado, el sulfamethoxazol bacteriostático y el trimethoprim sí es bactericida. Pero unidos los dos son bactericidas, ¿ya? La pirimetamina y la sulfadiazina tienen mucha utilidad en el tratamiento de la toxoplasmosis, ¿no? Que es una parasitosis, una zoonosis. Ya. Ahora sí nos vamos a ir a los que ya directamente atienden e interfieren en la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Para esto hay varios mecanismos. Uno es inhibir la síntesis de nucleótidos. Otra es la inconversión de nucleótidos. Y otra, actuar en los procesos enzimáticos, ¿no? Con las enzimas. Por ejemplo, la rifampicina, que actúa sobre la enzima RNA polimerasa, que está involucrada en la replicación y transcripción del ADN, y también sobre la DNA girasa y las topoisomerasas, ¿no? Entonces, aquellos que inhiben la síntesis del DNA tenemos los quinolonas y los nitroimidazoles, y los que inhiben la síntesis del RNA porque impiden la transcripción del DNA al RNA son las rifamicinas, ¿ya? Aquí está esquemáticamente. Bueno, las quinolonas. Como les repito, las quinolonas desde la década del 70 fueron muy utilizadas, ¿no? Y mucho tiempo fueron, digamos, como los antibióticos de élite, ¿no? Junto con los beta-lactámicos. Las quinolonas se han clasificado en generaciones, ¿ya? Esto atendiendo a su espectro antibacteriano y sus propiedades farmacocinéticas, ¿no? Las quinolonas de la primera generación, que más o menos se sintetizaron a fines de la década del 60 y 70, tenemos el ácido nalidícico, que es la quinolona de origen, y su espectro antibacteriano era bastante limitado, así los gram negativos. Y solo se utilizaban para infecciones del tracto urinario por gérmenes, por los uropatógenos, con excepción de la pseudomonas aeruginosa, ¿no? El cromosoma bacteriano está constituido por doble cadena de ADN, ¿no? Y es 1000 veces más largo que la propia bacteria. O sea, para que el ADN se pueda contener dentro del cuerpo de la célula bacteriana, tiene que estar súper enrollado, ¿no? Y para esto también existen muchas enzimas. Y uno de los mecanismos de acción de las quinolonas es impedir el superenrollamiento del DNA bloqueando las enzimas topoisomerasas, ¿ya? Todas las quinolonas son de origen sintético, por eso es que muchos no las catalogan como antibióticos, sino son antimicrobianos, quimioterápicos antimicrobianos, ¿no? Van a actuar sobre la DNA girasa, que también se le denomina topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4, ¿no? Un gran avance fueron las quinolonas de segunda generación que se sintetizaron al unir flúor a la molécula original. Entonces, estas se llaman las fluorquinolonas, ¿no? Y también impiden el superenrollamiento del DNA. Las quinolonas hasta ahora se siguen utilizando para infecciones intras y extrahospitalarias, ¿no? Pero igual han desarrollado bastante resistencia bacteriana, al igual que el sulfamethoxazol. Originalmente las quinolonas eran de alto costo, por ejemplo las fluorquinolonas como la ciprofloxacina, la norfloxacina. Ustedes saben que cuando las moléculas recién salen al mercado, tienen la potestad, la industria farmacéutica que las lanzó al mercado, ¿no? Entonces tienen mayor costo. Ahora ya hay muchos genéricos que reducen el costo del tratamiento, y al haber reducido esto, pues tiene desventajas, ¿no? Se utilizan en forma indiscriminada. Y son bastante efectivos porque se distribuyen bien, se absorben muy bien, en la mayoría por vía oral, algunas tienen uso parenteral, tienen alta biodisponibilidad, son más seguras que los otros antibióticos que hemos hablado, ¿no? Los derivados sulfamídicos y los derivados de las pirimetaminas, ¿no? Son más seguros y se pueden administrar tanto por vía enteral como por vía parenteral, ¿no?
Ahí tenemos en ese gráfico la quinolona de origen, que es el ácido naridícico, ¿no? Y su estructura química está relacionada con su estructura, con su farmacocinética, ¿no? Por ejemplo, la posición del nitrógeno en la posición 1, ¿no? Es fundamental, igual que el carboxilo en la posición 3 y el grupo carbonilo en la posición 4, ¿no? La introducción del flúor en el carbono 6, pues aumenta su espectro antibacteriano y también lo hace bactericida, ¿no? Porque el ácido naridícico es bacteriostático. Entonces ahí vemos la diferencia entre las quinolonas de origen y las fluorquinolonas, ¿no? Como lo lleva en la posición 4, entonces es las fluorquinolonas. Como ustedes ven acá, la estructura química pues está relacionada con la potencia, con la actividad antibacteriana contra gram positivos y gram negativos, ¿no? Como repito, las quinolonas de primera generación tenían solamente actividad contra gram negativos, excepto Pseudomonas aeruginosa, tanto enteropatógenos como uropatógenos. Las fluorquinolonas incrementan su actividad contra gram positivos, ¿no? Las topoisomerasas son las enzimas que están encargadas del superenrollamiento y desenrollamiento del DNA, así como del corte, unión y separación de las hebras del DNA, que son necesarias para la síntesis del DNA cuando se parte durante la división celular, ¿no? Entonces las quinolonas ejercen su mecanismo de acción bloqueando las topoisomerasas, tanto la 2 como la 4. La topoisomerasa 2 se le denomina DNA girasa, porque es la más importante para el superenrollamiento, ¿no? Ambas son enzimas tretaméricas que están compuestas por 2 subunidades A y 2 subunidades B, y están codificadas por genes, ¿no? Y las topoisomerasas se acoplan al DNA y provocan un pequeño corte en las hebras del DNA que posteriormente es reparado y de nuevo quedan libres, ¿no? Las fluorquinolonas se unen, aparte de las hebras rotas, que rompen las hebras, se pueden unir al DNA roto y a la topoisomerasa, ¿no? Formando un complejo ternario, ¿no? Entre que forman la quinolona, el ADN y la enzima topoisomerasa. Y esta unión ya es irreversible, por eso que tienen efecto bactericida, ¿no? Impidiendo que se continúe el proceso de transcripción y replicación bacteriana, ¿no? Como ustedes ven ahí, en relación al cuerpo celular, el DNA pues es bien extenso, ¿no? Es mil veces más grande el contenido del genoma del DNA en relación al tamaño de la célula. Entonces, por eso tiene que estar súper enrollado, ¿no? Entonces, las quinolonas bloquean el súper enrollamiento y el desenrollamiento del DNA, impidiendo la replicación y transcripción del DNA. Eso es lo que hemos hablado, ¿no? Mecanismo de acción. Ahora, específicamente, la DNA girasa o topoisomerasa 2 es el blanco primario en las bacterias gram negativas y la topoisomerasa 4 en las bacterias gram positivas, ¿no? Algunas quinolonas, sobre todo las de tercera y cuarta generación, pueden actuar ya sobre ambas topoisomerasas, ¿no? Entonces las de primera generación actúan sobre la DNA girasa o topoisomerasa 2. Las fluorquinolonas actúan sobre la DNA girasa y la topoisomerasa 4. Y probablemente las de tercera y cuarta generación también, ¿no? Entonces, esas son las clasificaciones que se han hecho en base a la aparición, ¿no? Por ejemplo, las de primera generación comenzaron a fines de la década de 60, la de segunda generación del 70, tercera generación en los 80 y la cuarta generación en la década de los 90, ¿no?
Entonces, recopilando las de primera generación, su exponente principal y la de origen exhalacional y díxico, que tenía acción bacteriostática contra las gram negativos y excluyendo la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Además del ácido anhidrícico, teníamos el ácido oxolínico, el sinoxacino, el rosoxacino, el ácido pipemídico y el ácido pirimídico. Entonces, ahora los que se utilizan solamente son el ácido anhidrícico y el ácido oxolínico. Entonces, la de segunda generación ya sabemos que es porque tienen la adición del flúor en la posición 4 y incrementa su actividad además de gram negativos contra gram positivos, pero no tienen acción contra gérmenes anaerobios. En cambio, las de tercera generación como que van perdiendo su acción contra gram negativos, ¿no? Destaca su actividad frente a gram positivos, ¿ya? Y tienen gran efecto sistémico. Y las de cuarta generación, aparte de que tienen gran acción contra gram positivos, tienen una actividad excelente como antianaerobios. Entonces, de las de segunda generación, rescatamos las que todavía se usan en amarillito, ¿no? La norfloxacina, que fue muy utilizada en la década del 70, la ciprofloxacina, que aún se sigue utilizando, el ofloxacino también, ¿no? Y tiene la ventaja de que tanto la ciprofloxacina como la ofloxacina tienen uso enteral y parenteral, ¿no? Actúan contra los gram negativos, incluyendo la pseudomonas y la pseudomonas aeruginosa, aunque también han desarrollado resistencia las pseudomonas aeruginosas a las quinolonas de segunda generación, ¿no? Aparte de las mucha actividad contra gérmenes que producen enfermedades de transmisión sexual, como la Neisseria gonorrea y el Haemophilus ducreyi, ¿no? Aunque también tiene gran actividad contra el Haemophilus influenza. Y dentro de los gram positivos destaca su actividad, ¿no? Contra el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, ¿no? Incluso a los que son resistentes a las oxazolpenicilinas y a las cefalosporinas de primera generación. Y una actividad importante, que también la vamos a ver mañana, es que tienen actividad como drogas de segunda línea para el tratamiento del Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Son drogas alternativas en el tratamiento específico de la tuberculosis. Las de tercera generación, la levofloxacina, que es la que destaca, ¿no? Ahora uso enteral y parenteral, tiene, aparte de que tiene la misma acción, conserva su acción contra gram negativos, amplía su acción sobre Streptococcus pneumoniae, ¿no? Inclusive a los resistentes a las penicilinas. Y también tiene acción contra bacterias y micobacterias atípicas, ¿no? Desde cuarta generación tenemos el gatifloxacino, el mofloxacino, que siguen utilizándose y que extienden su acción contra anaerobios, sobre todo el género Clostridium y el género Bacteroides, ¿ya? Ahí es un resumen de lo que hemos ido hablando, cuáles son los gérmenes que son sensibles de acuerdo a la generación de las quinolonas, ¿ya? La absorción es por vía oral, es buena, pero puede variar, ¿no? Sobre todo con la presencia de alimentos. Por ejemplo, la norfloxacina tiene que administrarse en ayunas, ¿no? La absorción de la ciprofloxacina es buena, ¿ya? Y la del ofloxacino es bastante alto. Su biodisponibilidad es del 50-85%. No tienen mucho efecto del primer paso. Y su pico, ¿no? Su nivel pico se alcanza más o menos entre los 30 minutos hasta 2 y 3 horas, ¿no? La ventaja de las fluorquinolonas es que tienen amplia distribución en todos los tejidos, alcanzan también altas concentraciones en líquidos corporales, ¿no? Inclusive pueden ingresar
al intracelular, ¿no? A las bacterias intracelulares. Se concentran en grandes cantidades en las secreciones salivales, en el epitelio bronquial, en el hígado, en la vesícula biliar, en el parénquima renal, también en la próstata, en el fluido seminal, en el líquido peritoneal y en el líquido sinovial, ¿no? Entonces, esto nos sirve para ver el uso clínico, ¿no? Porque son muy útiles en las infecciones, en las neumonías intra y extrahospitalarias, en las infecciones de la vesícula biliar, en las infecciones urinarias, en las prostatitis, ¿no? En las infecciones pelvianas, infecciones peritoneales e infecciones osteoarticulares, ¿ya? La dosis de ciprofloxacina en adultos, ¿no? 750 miligramos en infecciones graves cada 12 horas. Infecciones moderadas, ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas, ¿no? Hay que corregir el intervalo horario cuando el paciente tiene insuficiencia renal con un clearance menor de 30 mililitros por hora. Se da una dosis de 750 miligramos cada 18 horas, ¿no? Y cuando es por vía oral. Y se tiene que reducir a 200 a 400 miligramos cada 18 a 24 horas cuando es por vía parenteral. En niños, la dosis es de 10 a 20 miligramos por kilo por día repartida en 2 dosis, ¿no? Aquí hay como una controversia de que si hay algún antibiótico mejor, debe dejar de utilizarse en niños porque puede interferir con el desarrollo del cartílago de crecimiento, porque esa experiencia se advirtió en ratas bebés. Pero si no hay otro antibiótico, pues se puede utilizar, ¿no? La vida media de las fluorquinolonas es más larga, por eso ustedes han visto que se puede administrar cada 12 horas, incluso cuando las infecciones, por ejemplo, del tracto urinario son leves o moderadas, se puede reducir a una dosis diaria, ¿no? Y eso mantiene, porque tiene efecto postantibiótico prolongado, puede producir picos altos del antimicrobiano durante varias horas. Y su gran volumen de distribución pues permite alcanzar una gran penetración en la mayor parte de tejidos. Dentro de las de tercera generación, como la levofloxacina, la sparfloxacina y la trovafloxacina, ya van adquiriendo acción contra los anaerobios, ¿no? Y mayor acción contra gram positivos, manteniendo su actividad contra los gérmenes gram negativos, incluyendo los anaerobios, ¿no? Ahora, la gatifloxacina se utiliza a partir del año 2000 para el tratamiento de infecciones de piel, infecciones respiratorias, incluyendo las intrahospitalarias, infecciones geniturinarias también intrahospitalarias, y se puede utilizar también para sinusitis. La gemifloxacina se aprobó su uso en el 2003 y también está indicada en las infecciones respiratorias altas y bajas, y tiene mucha actividad contra la estreptococo neumonía, ¿no? Sobre todo aquel que es resistente a las beta-lactámicos, ¿no? Incluyendo las penicilinas y las cefalosporinas. En el líquido cefalorraquídeo, la penetración es variable, ¿no? La ciprofloxacina tiene poca penetración, atraviesa poco la barrera hematoencefálica, alcanzando concentraciones del 25%, lo cual no es útil para tratar infecciones del sistema nervioso central, ¿no? A diferencia de la sparfloxacina, que sí puede pues atravesar hasta el 90%, ¿no? Alcanza altas concentraciones en líquido cefalorraquídeo. Entonces la utilidad clínica queda que las de primera generación solo para infecciones urinarias no complicadas e infecciones entéricas, ¿no? Para diarreas adquiridas en la comunidad, ¿no? La de segunda generación ya podemos utilizarla para infecciones urinarias complicadas, infecciones intrahospitalarias, prostatitis, uretritis, cervicitis
incluyendo la cervicitis gonocócica, ¿no? O sea, incluyendo las enfermedades pélvicas inflamatorias. También son útiles para las osteomielitis, las osteoartritis, ¿no? Y se pueden utilizar pues en infecciones urinarias. También es muy útil en la otitis externa producida por pseudomonas, sobre todo en los pacientes diabéticos, ¿no? En las sinusitis recurrentes y en pacientes neutropénicos, ¿no? Pero siempre valorando de acuerdo a la resistencia antimicrobiana local de cada hospital, ¿no? Entonces, hemos hablado que para las infecciones urinarias, cuando es por vía oral, 500 miligramos por día, cuando son urinarias bajas, puede ser por 3 días, ¿no? Pero si ya estas infecciones están asociadas a malformaciones del tracto urinario, pues el tratamiento debe ser mínimo 7 días. Y si es una pielonefritis aguda no complicada, entre 7 a 10 días es el tratamiento, ¿no? También son útiles en las enfermedades de transmisión sexual, son de segunda línea, ¿no? Las infecciones por Clamidia trachomatis, por Neisseria gonorrhoeae y por Haemophilus ducreyi, ¿no? La duración del tratamiento es 7 días, 500 miligramos en adultos y 250 miligramos en adolescentes, ¿no? Y la levofloxacina sí se puede dar una sola dosis de 500 miligramos un solo día, ¿no? Para las infecciones, la gonorrea, el Haemophilus ducreyi, todas esas cosas, enfermedades de transmisión sexual. Ya. En la enfermedad pélvica inflamatoria, por anaerobios, el tratamiento es 14 días en promedio, ¿ya? Y también sirven para las diarreas, incluyendo la shigellosis. La shigella disentería es bastante sensible. También la E. coli, que es el agente de la diarrea del viajero. También sirve para las neumonías atípicas que son producidas por la clamidia, por Mycoplasma pneumonia, Clamidia trachomatis, Mycoplasma pneumonia y Legionella pneumonia, ¿no? Que son los gérmenes atípicos que producen las neumonías. Y también quedan como antibióticos de segunda línea, tanto la ciprofloxacina como la levofloxacina. También pueden ser útiles en asociación con otros antibióticos antiestafilocócicos para los estafilococos aureus resistentes a meticilina, ¿no? O sea, puede usar una combinación de ciprofloxacina más rifampicina, ¿no? SAMS es estafilococo aureus sensible a meticilina, pero debe ser resistente, ahí he habido un error, resistente. Otras aplicaciones. Infecciones de tejidos blandos, el tratamiento de úlceras en el pie diabético infectado, úlceras crónicas infectadas, ¿no? Sobre todo cuando hay mala circulación, en la enfermedad vascular periférica, policulitis por gram negativos, en el acné infectado, ¿ya? Infecciones de heridas quirúrgicas, infecciones de transmisión sexual, como las gonococias no complicadas, la uretritis y cervicitis no gonocócica, la enfermedad inflamatoria pélvica, pero aquí sí tiene que ser, aparte que tiene que durar por lo menos 14 días, se puede asociar con metronidazol o clindamycina o cefoxitina, ¿no? Que es una cefalosporina de segunda generación. También las infecciones por Clamidia trachomatis, ya lo hemos dicho, ¿no? Que es una bacteria atípica, con otras enfermedades de transmisión sexual contra el chancroide y la donovanosis. Otras infecciones cutáneas por micobacterias no tuberculosas y también para el tratamiento de la lepra lepromatosa asociada a dapsona y clofazimina. Tienen varios mecanismos de resistencia bacteriana, ¿no? O sea, alteración de las moléculas blancas, ¿no? O sea, que muten la DNA girasa y las topoisomerasas, ¿no? Entonces ya impiden su mecanismo de acción principal.
Ellos para poder entrar tienen que atravesar las porinas, ¿no? Entonces también puede, otro mecanismo de acción es de resistencia bacteriana, es la impermeabilidad para que puedan penetrar a las acuaporinas. Y otra es generar las bombas de flujo, ¿no? Sobre todo, tanto en gram positivos, bacterias gram positivas como gram negativas, ¿ya? Y pueden tener resistencia múltiple con los aminoglucósidos y los beta-lactámicos, ¿no? Aquí está explicado bien clarito lo que les he dicho. Ya, lo mismo, mecanismo de resistencia bacteriana. Bueno, ¿qué reacciones adversas, no? Las quinolonas pueden producir náuseas, vómitos, disconfort abdominal. Incluso con el uso prolongado, más de 7 o 10 días, pueden dar diarrea por antibióticos, ¿no? Puede provocar cefalea, mareos, ¿no? En raros casos puede haber alucinaciones y delirio. Puede haber rash y fotosensibilidad en los niños, ¿no? Interfieren con el desarrollo del cartílago de crecimiento y puede haber una artropatía. Por eso no hay que prolongarlo más de 7 a 10 días. También pueden dar complicaciones hematológicas como citopenias, puede haber leucopenia, trombocitopenia. También puede haber eosinofilia, anemia hemolítica y coagulación intravascular diseminada. Puede provocar hepatotoxicidad con elevación enzimática y daño hepático reversible. También pueden alterar la función renal y producir el intervalo QT, prolongar el intervalo QT, ¿no? Bueno, como les dije al inicio, entre los 70 y 90 pues eran los antimicrobianos de élite, ¿no? Muy útiles para tratar incluso las sepsis intrahospitalarias con gérmenes altamente virulentos. Pero, pues el uso indiscriminado, el uso irracional ha limitado, y por eso es que ahora las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, para su prescripción y dentro del hospital requieren la autorización de la unidad de farmacología clínica de los hospitales, ¿no? Para evitar pues, que se desarrolle más resistencia bacteriana. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta de las quinolonas? ¿O todo claro? En resumidas cuentas son de 4 generaciones, ¿no? Tienen utilidad tanto las de primera generación exclusivamente con gram negativos, y las otras iban ampliando su espectro antibacteriano a gram positivos, y las de tercera y cuarta generación tienen contra anaerobios. ¿Ya? Ahora, los nitroimidazoles, ¿dónde? Una consulta. También se utilizan como alternativa, ¿no? En pacientes que hacen resistencia al esquema 1 de los pacientes que son tratados por tuberculosis, Claro, pues estoy ciprofloxacino diciendo sobre todo. Estoy diciendo que lo vamos a ver mañana, y que sí, la ciprofloxacina y la levofloxacina están consideradas como drogas antituberculosas de segunda línea. Así es, ¿ya? Bien, vamos a pasar a los nitroimidazoles. Los nitroimidazoles que vamos a desarrollar, sobre todo el metronidazol, pero también están aquí en este grupo el dimetridazol y el tinidazol, ¿no? Estas también van a producir disrupción de las cadenas de ADN, ¿no? Y esto va a ser irreparable, por eso que son bactericidas, ¿no? Y hemos hablado sobre los nitrofuranos que impiden la lectura codónica del DNA, ese ya las hemos desarrollado, ¿no? Entonces, el metronidazol es un profármaco, ¿no? Y se va a activar, muy útil en el tratamiento de las infecciones por anaerobios, ¿no? Aparte de infección por anaerobios, tienen acción contra, o sea, los anaerobios tanto gram negativos como gram positivos, ¿no? Su mecanismo de acción van a penetrar fácilmente al citoplasma por difusión pasiva, y ahí se unen al grupo nitro del anillo imidazólico, que se va a comportar como un aceptor de los electrones, ¿no? Y se reduce por la acción de las nitroreductasas bacterianas, sobre todo de las bacterias anaerobias, y se liberan radicales de nitritos que van a dañar el DNA por oxidación, ¿ya? Entonces producen ruptura del DNA. Entonces tiene actividad contra los anaerobios, sobre todo el género Clostridium, ¿ya? Muy destacada su actividad contra el Helicobacter pylori,
¿ya? Contra el Campylobacter, contra el Gardnerella vaginalis, ¿ya? Contra el género los protozoarios como las tricomonas, las giardias, las amebas, ¿no? Y el Balantidium coli. Entonces, el metronidazol se utiliza básicamente para infección por anaerobios y también para infecciones producidas por protozoarios, ¿no? Por ejemplo, las vaginosis y vaginitis producidas por tricomonas vaginalis, las infecciones parasitarias intestinales producidas por Giardia lamblia, la amebiasis intestinal y la amebiasis hepática producida por entamoeba histolítica y la balantidiasis producida por el Balantidium coli. El metronidazol es de amplio espectro, ¿no? Actúa contra anaerobios gram positivos y gram negativos y, como hemos mencionado ya, los protozoarios que hemos mencionado, ¿no? Giardia, Gardnerella, Giardia, tricomonas y las entameras. Entonces, ya hemos hablado de esto. Ya también hemos hablado, aparte de que es para tratar, ustedes saben que la gastritis por Helicobacter pylori puede producir metaplasia gastrointestinal y ser un precursor del cáncer gástrico, ¿no es cierto? Entonces, las infecciones por Helicobacter pylori sí hay que tratarlas y uno de los antibióticos útiles es el metronidazol. Aparte, también se puede utilizar cuando hay reactivaciones de la enfermedad de Crohn o cuando se produce diarrea por antibióticos, sobre todo por Clostridium perfringens y en el acné rosácea, ¿no? Que siempre el acné rosácea es ese acné aparatoso que el paciente tiene rinofima y todas estas cosas y que se infectan por anaerobios, sobre todo gram negativos, ¿no? Bueno, ya hemos visto el mecanismo de acción que se une a las proteínas que transportan los electrones en la cadena respiratoria de las bacterias anaerobias, ¿no? Entonces, como el producto es la ruptura del ácido desoxirribonucleico, son bactericidas, tricomonicidas y amebicidas, ¿no? Y actúan tanto en las bacterias que están en la fase de división como las que están en reposo. Son antibióticos de bajo peso molecular y se unen muy poco a las proteínas. Prácticamente es difícil que induzcan resistencia bacteriana, ¿no? Hemos visto que con mucha facilidad los nitrofuranos desarrollan resistencia bacteriana, las sulfas también, las quinolonas también. El metronidazol no desarrolla tanta resistencia bacteriana, ¿no? Aparte del bacteroide fragilis, también hay otros bacteroides como el Fusobacterium, el Eubacterium, el Prevotella, la Veillonella, Porphyromonas, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Peptococos y Peptostreptococos. Por lo tanto, pueden ser utilizadas para las enfermedades periodontales, ¿no? Y también para las vaginitis y vaginosis producidas tanto por tricomonas como por Haemophilus vaginalis y Gardnerella vaginalis, ¿ya? Aquí están todos los gérmenes que son sensibles al metronidazol. Viene en presentación para uso oral en cápsulas y tabletas de 250 y 500 miligramos. También viene metronidazol en ampollas, metronidazol en suspensión oral para uso pediátrico y metronidazol en óvulos para el tratamiento intravaginal. La absorción, cuando se administra vía intravaginal, puede haber hasta una absorción del 2%, ¿no? Del antibiótico que se introduce vía vaginal. Cuando se administra vía enteral o parenteral, se distribuye en la mayor parte de tejidos y líquidos corporales, incluyendo la bilis, la saliva, los fluidos peritoneales, perioleares, vaginales y seminales, ¿no? Cruza la barrera hematoencefálica, produciendo niveles significativos en el líquido cefalorraquídeo. También cruza la barrera placentaria y se excreta en la leche, ¿no? En la barrera está
autorizado su uso en el último trimestre de la gestación, pues tiene categoría B de teratogenicidad, ¿ya? Se metaboliza a nivel hepático por hidroxilación, oxidación y glucuronoconjugación. El metabolito más importante tiene actividad bactericida antiprotozoaria, que es el hidroximetilmetronidazol. Se excretan por vía renal hasta un 60%, 80%, también se puede excretar por las heces y por vía biliar, ¿ya? La vida media es aproximadamente de 8 horas. La difusión renal no altera los parámetros farmacocinéticos, o sea, no hay que corregir la dosis, como en el caso de ciprofloxacina, que sí hay que corregirlo. Y el fármaco se puede eliminar por hemodiálisis, más no por peritoneodiálisis. En los pacientes que tienen difusión hepática, el metabolismo es lento, ¿no? Produciendo acumulación del fármaco y requiere reajuste de dosis, ¿no? En pacientes con difusión hepática. En los ancianos y en los niños prematuros, también se ve una reducción del metabolismo hepático, ¿no? Y se aumenta la vida media. Entonces, para los anaerobios sensibles, si tenemos infecciones graves por anaerobios, se puede dar en el adulto de 1 a 2 gramos por día dividida en 2 a 4 dosis. Esto se degrada con la luz, entonces hay que darle fotoprotección, ¿no? Las enfermeras le colocan un papel oscuro a la vía para que no sea degradada por la luz. Y la vía oral, la dosis pediátrica es 15 miligramos por kilo en la dosis inicial y luego 7.5 miligramos por kilo cada 6 horas, ¿no? Las vaginosis bacterianas, que se pueden tratar 500 miligramos por día por 7 días, ¿no? La tricomona vaginalis también, ¿no? Entonces, la vaginosis bacteriana producida por Gardnerella vaginalis o por Haemophilus vaginalis. Y para la tricomoniasis, 2 gramos en dosis única, o puede darse 250 a 500 miligramos cada 8 horas por 7 días, ¿no? Lo más recomendable es la dosis única. Para la diarrea por Clostridium difficile, el tratamiento es en 10 a 14 días. Las diarreas, las colitis por Clostridium difficile, son producidas por el uso prolongado de antibióticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede producir una diarrea por antibióticos, por Clostridium difficile. Y se tiene que dar por vía oral, porque el efecto es local. Y también muy importante su acción contra la amebiasis intestinal y la amebiasis hepática, ¿no? En los abscesos hepáticos se le da una dosis en el adulto de 750 miligramos cada 8 horas por 10 días, ¿no? En la giardiasis, el tratamiento de 7 a 14 días. También sirve pues para el acné rosácea, la loción tópica de metronidazol, o también se puede dar por vía oral, un periodo corto de tratamiento. También sirve para la profilaxis de intervención quirúrgica cuando hay cirugía de esófago o colon, ¿no? O en las pacientes que han sido violadas para evitar infecciones de transmisión sexual. Y es de segunda línea en la erradicación del Helicobacter pylori, que se puede dar asociado con otros antibióticos, 250 miligramos cada 8 horas por 14 días. ¿Qué reacciones adversas tiene? Puede producir neutropenia, disfunción hepática, a dosis altas, convulsiones y neuropatía periférica. Ya les dije que tiene categoría B de riesgo en el embarazo y no se recomienda en el primer ni en el segundo trimestre, ¿no? Más bien en el tercer trimestre se puede utilizar. Puede provocar serostomía, que puede producir enfermedad periodontal, caries o candidiasis oral. También puede provocar fiebre por antibióticos, rash alérgico, puede provocar cefalea, mareos, ataxia. Puede provocar glositis, estomatitis. Puede provocar la orina más oscura, casi de color marrón, ¿no? Y se acuerdan que yo les dije que muchos de estos pues actúan también contra la ADN de las células humanas, está
descrito que puede ser teratogénico, ¿no? Si se usan embarazadas puede tener neuroblastoma el producto y puede ser mutagénico, ¿no? Producir cáncer. Pues son no más de 7 días de tratamiento, sobre todo en niños, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta de del metronidazol? Ya, entonces no hay preguntas, pasamos a la rifampicina, que aquí la vamos a ver como un antibiótico que inhibe a las enzimas y que impide la síntesis de ácido nucleico. Actúa sobre la RNA polimerasa y mañana lo vamos a ver como droga antituberculosa, ¿no? Ya. Entonces inhibe la síntesis del ARN ribosómico, no van a ir, al bloquear a la subunidad beta de la RNA polimerasa, va a impedir el inicio del proceso de transcripción, ¿ya? Ahora, si el efecto antimicrobiano ya se produjo la transcripción, ya no lo interfiere, ¿no? Y la rifampicina es un derivado de la rifamicina B, ¿ya? Junto con este grupo de la rifampicina también tenemos la rifampicina y la rifabutina. Pero nos vamos a dedicar a la rifampicina, que tiene actividad contra bacterias gram positivas como el estafilococo y bacterias gram negativas como la Neisseria, la clamidia y también contra el género Mycobacterium. Tuberculosis, Mycobacterium bovis y Mycobacterium sp. A pesar de que tiene acción contra otros gérmenes, tanto gram positivos como gram negativos, para evitar la resistencia al del Mycobacterium tuberculosis, prácticamente se queda como droga antituberculosa, ¿no? Rara vez se utiliza, por ejemplo, en infecciones concomitantemente con otros antibióticos para infecciones por estafilococo meticilino resistentes, ¿no? Puede ingresar a las células, por eso es que es útil en el tratamiento de la tuberculosis. Ya hemos hablado sobre el mecanismo de acción, ¿no? Que se une a la subunidad beta de la enzima DNA polimerasa dependiente de RNA, la RNA polimerasa dependiente de DNA, ¿ya? Y bloquea la transcripción del RNA mensajero. Pero no se une a las polimerasas de las células eucarióticas, de tal manera que la síntesis de la RNA mensajero humano no está afectado, ¿no? Puede ser de acuerdo a la dosis bacteriostática o bactericida. Para el estafilococo, para la Neisseria meningitidis es bactericida, igual que para el Mycobacterium tuberculosis. Como tuberculicida es eficaz frente a los microorganismos tanto en la fase de división rápida como en las lesiones cavitarias, ¿ya? Y en la fase de división lenta, como las que se encuentran en las lesiones gaseosas y dentro de los macrófagos. Entonces, un excelente tuberculicida de primera línea. Dentro de los micobacterios sensibles son el tuberculosis, el bovis, el kansasi, el marinum y el Mycobacterium lepra. Y también son sensibles a algunas cepas de Mycobacterium avium, intracelular y fortuitum. Es muy activa, como les dije, para la Neisseria meningitidis, incluso antes de la vacuna del meningococo, cuando habían epidemias de meningococemias, todo el personal se trataba profilácticamente con rifampicina, ¿no? Ya les he dicho que se puede, también es un buen antiestafilocócico, también es el activo contra Haemophilus influenza y Legionella pneumófila. Y también tiene acción contra la Clamidia trachomatis y sí es descrito que tiene cierta acción antiviral, ¿no? Poxvirus y adenovirus.
Muy bien, se absorbe muy bien por vía gastrointestinal, alcanzando máximos niveles a las 2 a 4 horas. Los alimentos, si pueden alterar la absorción, se distribuye bien a casi todos los tejidos y fluidos corporales y tiene la capacidad de producir tinción, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, las heces, la orina, se tienen de un color anaranjado rojizo por el metabolito que da lugar ¿no? Durante su biotransformación. Atraviesa las meninges inflamadas, alcanzando niveles que pueden ser del 10 a 20%, ¿no? Incluso sirve para el tratamiento de las meningoencefalitis tuberculosas. También atraviesa la barrera placentaria y se excreta por la leche materna, ¿no? Se metaboliza a nivel hepático por acción de las acetil-deshidrogenasas, ¿ya? Y tiene un efecto del primer paso significativo. Su vida media plasmática es de 3 a 5 horas. Y se excreta básicamente por vía enteral y menor proporción por vía renal. La dosis única en el tratamiento de la tuberculosis es 600 miligramos, máxima de 600 miligramos cada 24 horas, ¿no? Y obviamente recordemos pues que no se puede dar tratamiento como monoterapia, sino que en la primera línea, en la primera fase del tratamiento se utiliza isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿no? No más de 600 miligramos en el adulto y la dosis en el niño de 5 a 10 miligramos por kilo. La dosis máxima es de 300 miligramos en el niño. A pesar de que su vida media no es tan larga, los estudios clínicos, así, estudios poblacionales, masivos, permiten la dosificación de una vez por día. Entonces, sí se tiene que utilizar con precaución en los pacientes con hepatopatía o que se encuentren bajo tratamiento con otro fármaco hepatotóxico que pueda potenciar los efectos intrínsecos de este antibiótico, ¿no? Se puede observar durante el tratamiento elevación de transaminasas, de fosfatasa alcalina y bilirubinas, ¿no? Incluso puede haber ictericia. El consumo regular de alcohol aumenta el riesgo de hepatitis inducida por rifampicina. Y se recomienda monitorizar la función hepática en todos los pacientes. O sea, hay como un mecanismo de, cuando se suspende el antibiótico, o sea, hay pacientes tuberculosos sobre todo que abandonan el tratamiento y cuando reinician la rifampicina se puede producir una reacción adversa medicamentosa, ¿no? Incrementando los niveles de transaminasas. Está contraindicado administrarlo en pacientes que hayan mostrado hipersensibilidad, ¿no? Incluida las otras rifamicinas como la rifabutina. Puede producir el síndrome del hombre naranja, ¿no? Porque tiñe todos los fluidos corporales de anaranjado. Y es un potente inductor del sistema citocromo P450, ¿ya? Y puede interactuar con fármacos, puede reducir concentraciones plasmáticas y posiblemente la eficacia de los fármacos que se metabolizan a través del sistema microsomal del P450, ¿no? Entonces, cuando se da en forma conjunta con rifampicina, habría que ver reajuste de la dosis. ¿Qué reacciones pueden haber? ¿No? Puede haber dolor epigástrico hasta un 2%, náuseas, vómitos, anorexia, flatulencia, calambres, diarrea, colitis pseudomembranosa, pancreatitis y reflujo. Puede haber urticaria, ¿no? Y el síndrome del hombre naranja. En regímenes intermitentes con dosis altas puede haber citopenias, ¿no? Leucopenia, anemia hemolítica, shock e insuficiencia renal. Con el uso prolongado puede dar nefritis intersticial, glomerulonefritis y síndrome nefrótico, ¿no? Que son consideradas como reacciones de hipersensibilidad. Muy bien, hasta aquí hemos desarrollado en la hora que nos tocaba toda esta serie de antibióticos que inhiben la síntesis de
la síntesis de los ácidos nucleicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Todo claro? Bueno, entonces podemos dejar aquí esta actividad y mañana, como hemos quedado, Analit, señorita Analit, Sí, doctora. programas para las 9 de la noche, de 9 a 10. Ya, doctora, muchas gracias. A ustedes también las gracias. Buenas noches.